¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué un cuchillo bien afilado corta mucho mejor que uno que no lo está? ¿O por qué se nos tapan los oídos cuando subimos una montaña? Bueno, pues la respuesta a estas dos cosas, y a muchas más, es un concepto clave en la física que nos rodea todo el tiempo: la presión. Vamos a ver qué es exactamente y cómo nos afecta. Para empezar, un acertijo de los de toda la vida. ¿Cómo es posible que alguien se tumbe en una cama con miles de clavos y no le pase nada? Pero si pisamos un solo clavo, el desastre es monumental. Pues la clave para resolver este misterio está precisamente en la definición de la presión. Venga, entramos en materia. La presión, en el fondo, es la respuesta al enigma de los clavos. Todo, absolutamente todo, se reduce a cómo repartimos una fuerza sobre una superficie. Y la fórmula que lo explica todo es, la verdad, bastante sencilla. Presión es igual a fuerza dividida entre superficie. Con estos tres elementos se explica desde el filo de una navaja hasta la presión atmosférica que ahora mismo nos está aplastando sin que nos demos cuenta. Si queremos ponernos un poco más técnicos, la presión es la cantidad de fuerza que se aplica en ángulo recto, o sea, de forma perpendicular, sobre una superficie. Lo importante aquí es que no solo cuenta la fuerza, sino cómo y sobre todo dónde la aplicamos. Y aquí está el quid de la cuestión. La relación entre la presión y la superficie es inversa. Imagina que la fuerza es la misma, por ejemplo el peso de una persona. Si repartimos esa fuerza sobre una superficie gigante, como la de miles de clavos, la presión en cada punto es mínima, casi nula. Pero, si concentramos toda esa misma fuerza en la punta minúscula de un solo clavo, la presión se dispara, y por eso duele. Por otro lado, la relación con la fuerza es mucho más intuitiva. Es directa. Si la superficie no cambia, digamos la yema de nuestro dedo, y aplicamos más fuerza, pues la presión aumenta. Es de cajón. A más fuerza en el mismo sitio, más presión. No tiene más misterio. Vale, el concepto ya lo tenemos, pero ¿cómo se mide esto? Vamos a ver ahora cómo le ponemos números a la presión. Pues la unidad oficial en el sistema internacional es el pascal, que se abrevia como Pa. ¿Y qué es un pascal? Pues es exactamente la presión que hace una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Así que, como vemos, la unidad está directamente ligada a la fórmula que acabamos de ver, fuerza entre superficie. A ver, medir la presión de un objeto que podemos tocar es una cosa. Pero, ¿cómo medimos la presión de algo que ni siquiera vemos, como el aire? Pues un científico del siglo XVII, Evangelista Torricelli, encontró una manera sencillamente brillante de hacerlo. Esa era la gran pregunta del momento. El aire, aunque no lo parezca, pesa. Y ese peso ejerce una presión sobre todo lo que hay en la Tierra. El reto de Torricelli era ni más ni menos encontrar la forma de medir esa presión atmosférica. ¿Y cuál fue su solución? El barómetro, un invento que usaba un líquido muy denso, el mercurio, para poder ver el efecto de la presión que ejercía el aire. El experimento era tan simple como ingenioso. Llenaba un tubo de cristal de 1 metro de largo con mercurio, lo tapaba, le daba la vuelta sobre un plato que también tenía mercurio y quitaba el dedo. ¿Qué pasaba? Pues que el mercurio del tubo empezaba a bajar, pero no se vaciaba del todo, se paraba. La pregunta era, ¿por qué? Pues porque la presión del aire sobre el mercurio del plato era lo bastante fuerte como para sujetar esa columna de mercurio a una altura concreta. Muy bien, pero ¿qué nos dice esa altura? Vamos a conectar ahora el resultado de este experimento con las unidades de presión que utilizamos hoy en día. Torricelli hizo el experimento a nivel del mar y se dio cuenta de que la columna de mercurio se quedaba siempre, a una altura de 760 milímetros. Ese fue el número clave. Este descubrimiento fue tan importante que esa medida, la presión normal del aire a nivel del mar, se convirtió en su propia unidad de medida, la atmósfera, o ATM. Y así se estableció una equivalencia directa que ha llegado hasta nuestros días. Una atmósfera de presión es, por definición, la fuerza que se necesita para sujetar esa columna de mercurio de 760 milímetros. Y de ahí viene claro, la unidad milímetros de mercurio, o mmHg, que todavía se usa, por ejemplo, para medir la tensión arterial. Y aquí es donde cerramos el círculo. Para conectarlo todo con la unidad oficial, con el pascal, resulta que una atmósfera o esos 760 milímetros de mercurio equivale a unos 101.300 pascales. Es una cifra enorme y nos da una idea de la fuerza tan increíble que el aire está ejerciendo sobre todas las cosas todo el rato sin que ni siquiera nos demos cuenta. Así que, para que quede claro, todas estas unidades están interconectadas. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio y a su vez equivale a unos 101.300 pascales. Son simplemente tres formas distintas de medir la misma presión, la presión atmosférica estándar que tenemos a nivel del mar. Y para terminar, una pregunta que lo une todo, para darle una vuelta.
Si la presión del aire puede sostener 760 milímetros de mercurio, que es un líquido pesadísimo, ¿qué altura alcanzaría una columna de agua, que es muchísimo más ligera? Es un buen ejercicio para aplicar lo que hemos visto sobre la fuerza, la presión y el peso de los fluidos. Ahí lo dejamos.